Una joven a punto de ser madre, abandonada a su suerte en la noche más fría de su vida. Un encuentro inesperado que podría ser su salvación o su perdición. ¿Qué harías si la persona que menos esperas se convirtiera en tu única esperanza? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Estaba ahí embarazada de 7 meses, durmiendo en el banco frío de la plaza, cuando un hombre de traje se detuvo frente a ella. Nadie esperaba lo que él haría después. Laura Gómez nunca pensó que un simple examen médico cambiaría toda su vida para siempre. Tenía 22 años. Trabajaba en una pequeña librería del centro y vivía con sus padres en una casa modesta, pero llena de amor. O eso creía ella. Todo se vino abajo un martes por la tarde cuando llegó a casa, con el resultado en las manos y el corazón, martilleando como un tambor descontrolado. «Mamá, papá, necesito hablar con ustedes», dijo mientras dejaba su bolso en la mesa del comedor. Elena Gómez estaba preparando la cena en la cocina, mientras que su padre Javier leía el periódico en su silla favorita. Eran personas trabajadoras, religiosas, que habían criado a Laura con valores tradicionales muy estrictos. Elena se secó las manos en el delantal y se acercó con esa sonrisa maternal que siempre había sido el refugio de Laura en los momentos difíciles. Javier bajó el periódico y la miró por encima de sus anteojos, con esa expresión seria que ponía cuando algo importante estaba por suceder. «¿Qué pasa, hijita? ¿Te veo nerviosa?», preguntó Elena, acariciando el cabello de su hija con ternura. Laura respiró profundo y sacó el papel doblado de su bolsillo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Durante todo el camino de vuelta a casa, había ensayado 1000 formas de decirlo. Pero ahora que estaba ahí, frente a sus padres, todas las palabras se habían evaporado. Estoy embarazada», susurró entregándoles el resultado del laboratorio. El silencio que siguió fue devastador. Elena se quedó paralizada con el papel en las manos, leyendo una y otra vez las mismas líneas, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Javier se levantó lentamente de su silla, el rostro transformándose de la sorpresa inicial a algo mucho más oscuro. «¿Qué dijiste?», preguntó Javier, aunque había escuchado perfectamente cada palabra. «Papá, yo sé que no era lo que esperaban, pero...» «¡Silencio!». El grito de Javier resonó por toda la casa como un látigo. Laura nunca había visto a su padre así, con esa furia que parecía salir desde lo más profundo de su alma. «¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste traer esta vergüenza a nuestra familia?». Elena comenzó a llorar en silencio, pero no eran lágrimas de alegría por la noticia de un futuro nieto. Eran lágrimas de decepción, de dolor, de vergüenza social que ya imaginaba, enfrentando en su pequeña comunidad donde todos se conocían y los rumores volaban más rápido que el viento. «Mamá, por favor, déjame explicarte». Laura intentó acercarse, pero Elena retrocedió como si su propia hija fuera contagiosa. «No quiero explicaciones», dijo Elena con una voz que Laura no reconocía. «¿Quién es él? ¿Quién es el responsable de esta desgracia?». Laura bajó la cabeza. Ese era el punto más doloroso de toda la situación. «Se llama Andrés. Nos conocimos hace 5 meses en la universidad. Él no lo sabe todavía, no lo sabe». Javier se acercó a Laura con pasos pesados que hicieron crujir el piso de madera. «¿Estás diciéndome que te metiste en la cama con cualquier desconocido y ni siquiera tuvo la decencia de quedarse para enfrentar las consecuencias?». «No es así, papá. Andrés no es cualquier desconocido. Yo lo amo y él me ama. Solo que cuando le dije que quería que conociéramos mejor a nuestras familias, él dijo que necesitaba tiempo». La risa amarga de Javier llenó la habitación. «Tiempo.
Claro que necesitaba tiempo, tiempo para escapar cuando se enterara de que ibas a arruinar su vida también. Cada palabra era como una puñalada. Laura había imaginado que sus padres se sorprenderían, que tal vez se enojarían al principio, pero nunca pensó que la atacarían con tanta crueldad. Estos eran los mismos padres que la habían consolado cuando se lastimaba de niña, que la habían apoyado en cada decisión importante de su vida. Papá, mamá, yo sé que no es la situación ideal, pero puedo salir adelante, puedo seguir trabajando en la librería, puedo cuidar al bebé y... ¿El bebé? Elena se limpió las lágrimas y la miró con una expresión que Laura nunca olvidaría. ¿Estás pensando en quedarte con eso? Laura sintió como si le hubieran dado una bofetada. Es mi hijo, mamá. Es tu nieto. Ese no es mi nieto, dijo Javier con una frialdad que heló la sangre de Laura. Mi nieto sería el hijo de una mujer casada, respetable, no de una... No voy a decir la palabra porque todavía tengo algo de respeto por esta casa. Laura se llevó las manos instintivamente al vientre, como si pudiera proteger a su bebé de las palabras venenosas de su propio abuelo. No puedo creer que me estén hablando así. Soy su hija. Eras nuestra hija, corrigió Elena, secándose los ojos con el borde del delantal. La Laura que nosotros criamos jamás nos habría traído esta vergüenza. La Laura que nosotros conocíamos tenía valores, tenía moral. Sigo siendo la misma persona. Laura gritó por primera vez en su vida a sus padres. Cometí un error, sí, pero sigo siendo su hija, y este bebé sigue siendo parte de esta familia. Javier se dirigió hacia la puerta de entrada y la abrió de par en par. No, esta familia tiene reputación en esta comunidad. Tenemos amigos, tenemos una posición respetable. No vamos a permitir que una decisión irresponsable destruya todo lo que hemos construido durante años. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Laura, aunque su corazón ya conocía la respuesta. Te vas ahora mismo y no regresas hasta que hayas solucionado esta situación. Laura miró a su madre buscando algún signo de apoyo, alguna palabra de consuelo, pero Elena había vuelto la espalda y estaba mirando por la ventana como si la conversación no existiera. Mamá, por favor, no me puedes hacer esto, no tengo a dónde ir. Elena se volteó lentamente. Sus ojos estaban rojos pero secos, como si ya no le quedaran más lágrimas. Debiste pensar en eso antes de abrir las piernas para cualquiera. Esas palabras destruyeron algo profundo en 1980. El corazón de Laura, la madre que la había consolado durante cada pesadilla de la infancia, acababa de pronunciar las palabras más crueles que había escuchado en su vida. Laura subió corriendo a su habitación y metió algunas ropas en una mochila pequeña. No tenía muchas pertenencias valiosas, apenas algo de dinero que había ahorrado trabajando en la librería mientras guardaba sus cosas. Podía escuchar a sus padres discutiendo en voz baja en el piso de abajo. Palabras sueltas llegaban hasta ella. Vergüenza. ¿Qué dirán los vecinos? Reputación arruinada. Cuando bajó con su mochila, sus padres estaban esperándola en la sala. Javier tenía los brazos cruzados y Elena mantenía la vista fija en el suelo. ¿Este es realmente su veredicto final?, preguntó Laura dándoles una última oportunidad de reconsiderar. Sal de esta casa y no regreses hasta que hayas hecho lo correcto, respondió Javier sin una pizca de emoción en la voz. Laura caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Cuando nazca su nieto y ustedes se den cuenta del error que están cometiendo, espero que puedan vivir con esta decisión. No van a ser ningún nieto, dijo Elena sin levantar la vista, porque tú vas a hacer lo que es correcto para esta familia. Laura salió de la casa donde había crecido y cerró la puerta detrás de ella. El sonido del pestillo cayendo fue como el final de un capítulo de su vida. Caminó por las calles familiares de su barrio con la mochila al hombro y una mano protegiendo instintivamente su vientre. El cielo comenzaba a oscurecerse y no tenía idea de dónde iba a pasar la noche.
Se dirigió al único lugar donde creía que podría encontrar refugio, la casa de su mejor amiga Clara. Pero cuando llegó y le contó la situación, la realidad la golpeó nuevamente. Clara vivía con sus padres también, y ellos eran amigos cercanos de la familia Gómez. La noticia del embarazo ya había comenzado a esparcirse. «Laura, lo siento mucho, pero mis papás dijeron que no puedes quedarte aquí», le dijo. Clara con lágrimas en los ojos. «Están preocupados por lo que puedan pensar los vecinos si saben que te estamos ayudando». Laura asintió, entendiendo que la red de apoyo que creía tener se estaba desmoronando como un castillo de naipes. En su pequeña comunidad conservadora, el embarazo fuera del matrimonio no era solo un problema personal, era un escándalo social que podía afectar a cualquiera que se asociara con ella. Caminó durante horas por las calles, parando ocasionalmente en bancos para descansar. Su teléfono sonó varias veces, pero cuando vio que era Andrés, no tuvo el valor de contestar. ¿Cómo le iba a explicar que en una sola tarde había perdido a su familia, su hogar y su lugar en el mundo? Finalmente, cuando la noche cayó completamente, Laura llegó a la Plaza Mayor. Era un lugar que conocía desde niña, donde había jugado 1000 veces cuando era pequeña. Ahora se veía muy diferente bajo las luces tenues de los faroles. Había algunos bancos dispersos entre los árboles, y Laura eligió uno que estaba parcialmente oculto por un arbusto grande. Se sentó y se acurrucó tanto como pudo, usando su mochila como almohada improvisada. El aire nocturno era frío, y ella solo tenía una chaqueta ligera. Por primera vez desde que había salido de casa, se permitió llorar realmente. Lloró por la familia que había perdido, por el futuro incierto que enfrentaba, por el bebé que crecía dentro de ella sin saber el mundo complicado al que estaba llegando. «¿Qué voy a hacer?», susurró al aire nocturno, acariciando suavemente su vientre. «¿Cómo voy a cuidarte si ni siquiera puedo cuidarme a mí misma?». El cansancio emocional y físico eventualmente la venció, y Laura se quedó dormida en el banco de la plaza, usando su mochila como almohada y abrazándose a sí misma para mantener algo de calor. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente y que el amanecer traería un encuentro que alteraría el curso de su historia para siempre. Los primeros rayos del sol la despertaron junto con el sonido de pasos acercándose por el sendero de la plaza. Laura abrió los ojos lentamente, desorientada por un momento, hasta que la realidad de su situación la golpeó como una ola fría. Seguía en el banco, seguía sin hogar, seguía embarazada y sola. Se incorporó lentamente, sintiendo todos los músculos agarrotados después de pasar la noche en una posición tan incómoda. Sus ropas estaban arrugadas, su cabello despeinado, y sabía que debía verse terrible. Se pasó las manos por la cara tratando de despejarse cuando notó que alguien se había detenido cerca del banco. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro, impecable, que contrastaba fuertemente con el entorno casual de la plaza. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás, facciones marcadas y una expresión seria, pero no hostil. Laura calculó que tendría alrededor de 35 años, y todo en él emanaba éxito y poder económico. El hombre la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación, como si estuviera tratando de entender cómo una joven embarazada había terminado durmiendo en un banco de la plaza. Laura se sintió avergonzada bajo su mirada y se apresuró a recoger sus cosas. «Disculpe», dijo el hombre con una voz profunda pero gentil. «¿Se encuentra bien?». Laura lo miró directamente por primera vez y se sorprendió por la sinceridad en sus ojos. No había juicio, no había desprecio, solo preocupación genuina por una desconocida en problemas. Estoy bien», mintió, aferrándose a su mochila como si fuera un salvavidas. El hombre observó su estado, la ropa arrugada,
el cansancio evidente en su rostro, la forma protectora en que sostenía su vientre abultado, y supo inmediatamente que esa joven estaba muy lejos de estar bien. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, por favor, considera dejar un like y suscribirte al canal El Contador de Emociones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más videos como este. Continuemos con el relato. Alejandro Torres había madrugado esa mañana para su rutina de ejercicio en el parque que rodeaba la Plaza Mayor. A los 36 años, había construido un imperio empresarial que lo había convertido en uno de los hombres más ricos de la ciudad, pero mantenía hábitos simples que lo conectaban con la realidad. Caminar por esa plaza todas las mañanas era su forma de mantenerse centrado antes de sumergirse en el mundo despiadado de los negocios. Pero esa mañana algo era diferente. Mientras caminaba por el sendero habitual, su atención fue capturada por una figura acurrucada en uno de los bancos. Al principio pensó que podría ser alguien sin hogar, algo no tan inusual en el centro de la ciudad. Pero cuando se acercó más, se dio cuenta de que era una joven y que estaba embarazada. Alejandro había visto muchas cosas en sus años de negocios, había conocido la pobreza y la riqueza, pero algo sobre esa escena lo conmovió de una manera que no esperaba. La joven se veía joven, tal vez 20 y tantos años, y había algo en su postura que le decía que no era una persona acostumbrada a vivir en la calle. Cuando Laura se incorporó y él le preguntó si estaba bien, pudo ver en sus ojos algo que reconoció inmediatamente: orgullo herido, mezclado con desesperación. Era la misma mirada que él había tenido años atrás, cuando era un joven pobre luchando por salir adelante. «Perdón por molestarla», Alejandro dijo manteniendo una distancia respetuosa, «pero noté que pasó la noche aquí. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla?» Laura lo miró con desconfianza. En su experiencia limitada, los hombres bien vestidos que se acercaban a mujeres vulnerables generalmente tenían intenciones que no eran precisamente altruistas. Pero había algo en la manera en que él mantenía distancia, en el tono genuinamente preocupado de su voz que la hizo dudar. «No necesito ayuda», respondió, aunque su voz tembló ligeramente. Solo estaba descansando. Alejandro observó las ropas arrugadas, la mochila pequeña que contenía, obviamente, todas sus pertenencias y la manera protectora en que ella sostenía su vientre. No necesitaba ser un genio para darse cuenta de que esa joven estaba en serios problemas. «Me llamo Alejandro», dijo, decidiendo presentarse para que la conversación fuera menos incómoda. «Alejandro Torres, y disculpe que insista, pero una mujer embarazada no debería estar durmiendo en un banco de plaza». El nombre le sonó familiar a Laura. En una ciudad no tan grande, el apellido Torres era conocido. Eran dueños de varias empresas, tenían edificios con su nombre, aparecían ocasionalmente en las páginas sociales del periódico local, pero eso solo la puso más nerviosa. «Señor Torres, le agradezco su preocupación, pero realmente puedo cuidarme sola». Alejandro sonrió por primera vez, y Laura notó que cuando sonreía, toda su expresión se suavizaba. «¿Sabe qué? También pensé que podía cuidarme solo cuando tenía su edad. Me tomó años darme cuenta de que a veces necesitamos aceptar ayuda para poder ayudar a otros». Después, había algo en la manera en que lo dijo que hizo que Laura lo mirara más atentamente. No sonaba como el discurso ensayado de alguien acostumbrado a hacer caridad para limpiar su conciencia. Sonaba como alguien que realmente había estado en una situación difícil. «No soy una persona de caridad», dijo Laura, levantando la barbilla con dignidad. «Solo estoy pasando por una situación temporal». «Por supuesto que no», Alejandro respondió inmediatamente. «Cualquiera puede ver que usted es una persona trabajadora que está enfrentando circunstancias difíciles. La pregunta es, ¿va a dejar que el orgullo mantenga a usted y a su bebé en peligro?
o va a aceptar una mano amiga hasta que pueda volver a ponerse de pie. Laura sintió que sus defensas se desmoronaban. Hacía menos de 24 horas que había salido de casa y ya se sentía agotada física y emocionalmente. La noche en el banco había sido incómoda y fría, y sabía que no podía seguir así mucho tiempo, especialmente en su estado. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó finalmente, odiándose a sí misma por tener que considerarlo. Alejandro había estado pensando en eso desde el momento en que la vio. Tenía varias propiedades, empleados en diferentes negocios y recursos que podía poner a disposición, pero también sabía que tenía que ser cuidadoso. Una joven embarazada en situación vulnerable podía malinterpretar sus intenciones, y él no quería complicar más su situación. «Tengo una pequeña casa para huéspedes en mi propiedad», explicó. «Está amueblada, tiene cocina, es completamente independiente de la casa principal. Mi ama de llaves se jubiló el mes pasado y he estado buscando a alguien que pueda ayudar con tareas básicas de mantenimiento y organización». Laura lo miró con sorpresa. «Me está ofreciendo trabajo, le estoy ofreciendo una oportunidad, un lugar donde quedarse, un trabajo que puede hacer sin poner en riesgo su embarazo y tiempo para decidir qué quiere hacer con su futuro». Era demasiado bueno para ser verdad. Laura había aprendido a desconfiar de las ofertas que sonaban demasiado generosas, especialmente viniendo de extraños ricos. «¿Y qué obtiene usted a cambio?». Alejandro apreció la pregunta directa. «Honestamente, tengo más dinero del que puedo gastar, pero muy poco tiempo para ocuparme de mi casa. Necesito a alguien confiable que pueda encargarse de cosas básicas, recibir entregas, supervisar reparaciones menores, mantener todo organizado y, francamente, prefiero ayudar a alguien que realmente lo necesita en lugar de contratar a otra empresa de servicios». Laura lo estudió cuidadosamente. Su experiencia le decía que fuera cautelosa, pero su situación desesperada le gritaba que considerara cualquier opción viable. «¿Y si acepto y luego resulta que usted espera otras cosas?». La expresión de Alejandro se volvió completamente seria. «Señorita Laura Gómez. Señorita Gómez, entiendo perfectamente su preocupación. Déjeme ser absolutamente claro. Esto es una oferta de trabajo, nada más. Usted tendría su propio espacio, su propia llave y libertad total para irse cuando quiera. No hay condiciones ocultas. No hay expectativas más allá del trabajo que acordemos». Había algo en su tono que convenció a Laura de que estaba siendo sincero. También estaba el hecho de que él fácilmente podría haber seguido caminando e ignorar su situación, pero en lugar de eso se había detenido a ofrecer ayuda real. «¿Puedo verlo?». «El lugar, digo». Alejandro sonrió. «Por supuesto, mi chofer debería estar llegando en unos minutos para llevarme a la oficina. Podemos pasar por la casa primero para que vea si le parece adecuado». Como si hubiera sido convocado por la conversación, un Audi A8 negro se detuvo cerca de la plaza. Un hombre mayor salió del asiento del conductor y se acercó a Alejandro con expresión respetuosa. «Buenos días, señor Torres. Cambio de planes esta mañana». «Buenos días, Ramón. Sí, vamos a hacer una parada en casa primero». Alejandro se volvió hacia Laura. «Señorita Gómez, le presento a Ramón, mi chofer desde hace 10 años. Ramón, la señorita Gómez posiblemente se haga cargo de la administración de la casa». Ramón saludó a Laura con una sonrisa cálida que inmediatamente la tranquilizó. Había algo en la manera en que trataba a Alejandro, con respeto pero sin servilismo, que le dijo que era un buen jefe. Laura dudó por un momento, mirando al Audi, y luego de vuelta al banco donde había pasado la noche. La diferencia entre esos dos mundos era tan grande que le daba vértigo, pero su situación no le daba muchas opciones. «Está bien», dijo finalmente, «veamos el lugar». El viaje a la propiedad de Alejandro fue silencioso.
Laura miraba por la ventana viendo cómo las calles familiares de su barrio daban paso a zonas más exclusivas de la ciudad. Las casas se hacían más grandes, los jardines más elaborados y la distancia entre ellas aumentaba considerablemente. Cuando llegaron a la propiedad de Alejandro, Laura tuvo que esforzarse para no abrir la boca de asombro. Era una mansión moderna, pero elegante, rodeada de jardines perfectamente mantenidos. Pero lo que más la impresionó fue que no parecía ostentosa o vulgar, sino refinada y acogedora. La casa para huéspedes está por aquí. Alejandro la guió por un sendero de piedra que rodeaba la casa principal. Quería que fuera completamente independiente para que quien viviera allí tuviera privacidad total. La casa para huéspedes era en realidad más grande que el apartamento donde Laura había vivido con sus padres. Tenía una sala de estar acogedora, una cocina completamente equipada, un dormitorio espacioso y un baño moderno. Todo estaba impecablemente limpio y decorado con gusto. «Es hermosa, Laura», susurró corriendo su mano por la superficie de mármol de la cocina. «Me alegra que le guste. Como le dije, sería completamente suya mientras trabaje aquí. Y hay una lavandería en la casa principal que puede usar cuando necesite». Laura se dirigió a la ventana del dormitorio y vio que daba a un jardín hermoso. Por primera vez en 24 horas, sintió que podía respirar. «¿Cuáles serían mis responsabilidades?», preguntó volviéndose hacia Alejandro. «Recibir entregas, supervisar mantenimiento básico, coordinar con servicios de limpieza, ser mis ojos y oídos cuando esté en la oficina». «¿Y el salario?». Alejandro mencionó una cifra que hizo que Laura tuviera que sentarse. Era más de lo que ganaba en la librería con alojamiento incluido. «Eso es muy generoso», logró decir. «Es justo. Además, entiendo que tiene gastos médicos adicionales». Laura sintió que la oferta era demasiado buena para ser real. «¿Puedo preguntarle por qué está haciendo esto?». Alejandro miró hacia los jardines. «Porque hace 15 años yo necesitaba ayuda. Alguien me dio una oportunidad cuando no tenía derecho a esperarla. Cambió toda mi vida». Se volvió hacia Laura. «No trato de ser su salvador. Solo paso hacia adelante lo que alguien hizo por mí». Laura sintió lágrimas en sus ojos. En 24 horas había escuchado las palabras más crueles de quienes la amaban, y ahora un extraño le ofrecía más bondad que su propia familia. «Acepto», dijo extendiendo su mano. «Acepto el trabajo». Alejandro sonrió y estrechó su mano. «Excelente. ¿Qué le digo a la gente? Una mujer embarazada viviendo en la propiedad de un hombre soltero. La verdad es simple. Usted es mi administradora de casa, un trabajo respetable y necesario». Por primera vez en más de un día, Laura sintió esperanza. Tenía un lugar seguro donde ella y su bebé podrían estar. «Alejandro, gracias. No sé cómo pagarle esto. Verla a usted y a su bebé prosperando será más que suficiente». Mientras caminaban hacia el auto, Laura se preguntó si había encontrado un ángel guardián. No sabía que esta decisión cambiaría no solo su vida, sino también la de él, de maneras que ninguno podía imaginar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, por favor, considera dejar un like y suscribirte al canal El Contador de Emociones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más videos. Y como este, continuemos con el relato. Los primeros días en casa de Alejandro fueron como vivir en un mundo completamente diferente para Laura. Se despertaba cada mañana en la cama más cómoda en la que había dormido en su vida. Miraba por la ventana hacia los jardines perfectamente cuidados, y por un momento se olvidaba de todo lo que había pasado. Pero la realidad siempre regresaba cuando tocaba su vientre y recordaba que estaba sola, embarazada y dependiendo de la bondad de un extraño.
Alejandro había sido más que generoso durante la primera semana. Le había dado tiempo para adaptarse, le había mostrado cómo funcionaban todos los sistemas de la casa y había sido cuidadoso de mantener su distancia para que ella se sintiera cómoda. Pero Laura podía ver en sus ojos que había preguntas que quería hacer, especialmente sobre las circunstancias que la habían llevado a dormir en un banco de plaza. Era viernes por la tarde cuando Alejandro llegó temprano del trabajo y encontró a Laura organizando algunos documentos en la oficina de la casa. Ella había resultado ser increíblemente eficiente. Había reorganizado todo el sistema de archivos en menos de una semana y había implementado un sistema de seguimiento de gastos que incluso a él le había impresionado. «Laura», dijo desde la puerta, «¿tiene unos minutos para hablar?» Ella levantó la vista de los papeles que estaba organizando. Durante la semana había notado que Alejandro era diferente de lo que había esperado de un hombre rico. No era arrogante ni condescendiente. Trabajaba largas horas. Trataba a Ramón y a los otros empleados con respeto genuino. Y nunca había hecho que ella se sintiera como si le debiera algo más allá del trabajo acordado. «Por supuesto», respondió cerrando el folder que tenía en las manos. Alejandro entró y se sentó en una de las sillas, frente al escritorio, en lugar de sentarse detrás como haría un jefe tradicional. Era un gesto pequeño, pero Laura lo notó y lo apreció. «Quiero que sepa que no tengo intención de meterme en su vida privada», comenzó Alejandro. «Pero he estado pensando que si va a trabajar aquí durante los próximos meses, especialmente con su embarazo, debería tener acceso a atención médica adecuada». Laura sintió que su estómago se apretaba. La atención médica era algo en lo que había estado tratando de no pensar. Su seguro familiar había sido cancelado cuando sus padres la echaron de casa, y aunque ahora tenía un salario, sabía que los costos médicos de un embarazo podían ser devastadores. «Yo he estado ahorrando para eso», mintió, porque en realidad no tenía idea de cómo iba a costear los chequeos médicos, mucho menos el parto. Alejandro la miró con esa expresión comprensiva que ya estaba empezando a reconocer. «Laura, parte de trabajar para mí incluye beneficios de salud. Es algo que ofrezco a todos mis empleados de tiempo completo». «Usted no tiene que hacer eso», protestó Laura. «Ya ha hecho demasiado por mí. No es caridad». Alejandro respondió firmemente. «Es parte del paquete de empleo. Además, necesito que mi administradora de casa esté saludable. Una empleada enferma no me sirve de nada». Lo dijo con una sonrisa que quitaba cualquier dureza de las palabras. Y Laura se dio cuenta de que él estaba tratando de hacer que fuera más fácil para ella aceptar la ayuda sin sentirse como una carga. «Hay una clínica privada donde tengo una cuenta corporativa», continuó Alejandro. «Doctora Isabel Reyes, una de las mejores obstetras de la ciudad. Ramón puede llevarla cuando necesite citas». Laura sintió lágrimas picando en sus ojos. Durante toda su vida había dado por sentado que tendría el apoyo de su familia durante momentos importantes como este. Nunca había imaginado que sería un empleador quien se aseguraría de que ella y su bebé estuvieran bien cuidados. «Gracias», susurró. «No sé qué más decir. No tiene que decir nada. Solo prométame que irá a los chequeos regularmente y que me dirá si necesita algo más». Laura asintió secándose los ojos discretamente. «¿Puedo preguntarle algo personal?» Alejandro asintió, aunque se puso ligeramente tenso. «¿Por qué no está casado? Quiero decir, usted tiene todo lo que la mayoría de las mujeres buscarían en un hombre». Alejandro se rió, pero fue una risa sin humor. «Todo». ¿Cómo qué? «Bueno, es exitoso, atractivo, claramente bondadoso. Tiene esta casa hermosa, estabilidad financiera, todo excepto tiempo». Alejandro la interrumpió. «Mi trabajo consume mi vida, Laura. He construido este negocio desde cero y requiere atención constante. Las pocas mujeres con las que he intentado tener una relación se cansaron de ser la segunda prioridad después de mis empresas.
Había algo en su tono que sugería que había más en la historia, pero Laura no se sintió cómoda presionando más. ¿Y usted?, preguntó Alejandro. El padre del bebé, ¿dónde está? Laura sintió que su estómago se apretaba nuevamente. Era la pregunta que había estado temiendo, pero sabía que eventualmente tendría que hablar de Andrés. Se llama Andrés. Comenzó lentamente. Lo conocí en la universidad. Él está estudiando para ser abogado. ¿Sabe sobre el bebé? Laura asintió. Se lo dije la semana pasada, después de que mis padres me echaran. Y dijo que necesitaba tiempo para pensar, que un bebé no estaba en sus planes ahora, que podría arruinar su carrera antes de que comenzara. Alejandro sintió una ola de ira hacia un hombre que ni siquiera conocía. Tiempo para pensar sobre su propio hijo. No lo juzgue demasiado duramente, Laura dijo, aunque su voz no sonaba muy convincente. Somos jóvenes. Ninguno de nosotros estaba preparado para esto. Laura, la diferencia es que usted se está haciendo responsable de la situación. Él está huyendo. Las palabras golpearon más fuerte de lo que Alejandro había intentado, y vio cómo Laura se encogía ligeramente. Se dio cuenta de que había sido demasiado directo. Lo siento, dijo más suavemente. No tengo derecho a juzgar la situación. No, usted tiene razón, Laura, admitió. Una parte de mí sigue esperando que Andrés llame y diga que quiere estar involucrado, pero cada día que pasa me doy cuenta de que probablemente voy a hacer esto sola. No necesariamente sola, Alejandro dijo sin pensar y luego se sorprendió por sus propias palabras. Laura lo miró con curiosidad. ¿Qué quiere decir? Alejandro se dio cuenta de que había dicho algo que sonaba más personal de lo que había pretendido. Solo que tiene apoyo aquí. Mientras trabaje para mí, no tiene que enfrentar esto completamente sola. Era una promesa más grande de la que Alejandro había planeado hacer, pero al mirarla se dio cuenta de que lo decía en serio. En apenas una semana, Laura se había convertido en algo más que una empleada. Su presencia había traído vida a una casa que había estado vacía durante años, y su determinación de salir adelante, a pesar de las circunstancias difíciles, había despertado sentimientos protectores que él no sabía que poseía. El teléfono de Laura sonó interrumpiendo el momento. Cuando vio el número, su rostro se puso pálido. «Es Andrés», susurró. Alejandro inmediatamente se levantó para darle privacidad, pero Laura lo detuvo con un gesto. «Quédese», dijo. «Por favor». Laura contestó el teléfono con manos temblorosas. «Hola, Laura. Soy yo. He estado pensando en lo que hablamos». La voz de Andrés sonaba distante, formal. Nada como el tono cálido que Laura recordaba de cuando estaban juntos. «Y creo que deberías considerar seriamente todas tus opciones. Aún estás a tiempo de hacer lo correcto». Laura sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Lo correcto? Laura, ninguno de nosotros está preparado para ser padres. Yo tengo otros 3 años de universidad, luego varios años construyendo mi carrera. Y tú, bueno, tú ya no tienes ni siquiera el apoyo de tu familia, Andrés. Estamos hablando de nuestro hijo. Estamos hablando de un error que no tiene que arruinar nuestras vidas si tomamos la decisión inteligente. Alejandro vio cómo el rostro de Laura se descompuso y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no arrebatarle el teléfono y decirle a Andrés exactamente lo que pensaba de él. «No puedo creer que me estés pidiendo eso, Laura», dijo su voz quebrándose. «No te estoy pidiendo nada, solo te estoy dando una perspectiva realista. Si decides seguir adelante con esto, vas a estar completamente sola. Yo no puedo ser parte de esto. ¿No puedes o no quieres?» Hubo una pausa larga antes de que Andrés respondiera. «No veo la diferencia. El resultado es el mismo». Laura cerró los ojos, sintiendo como si el mundo se estuviera desmoronando nuevamente. En una semana había perdido a su familia y ahora estaba perdiendo oficialmente al padre de su hijo. «Está bien»,
dijo finalmente, su voz sorprendentemente firme. Entiendo perfectamente. Laura, no tienes que hacerte la mártir. Piénsalo bien, ya lo pensé. Mi hijo y yo vamos a estar perfectamente bien sin ti. Y sin darle oportunidad de responder, Laura colgó el teléfono. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura se quedó sentada, mirando el teléfono en sus manos, procesando el hecho de que oficialmente estaba sola en esto. Alejandro se acercó lentamente y se sentó de nuevo. ¿Está bien? Laura levantó la vista hacia él, y Alejandro vio algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Era determinación pura, mezclada con una tristeza profunda, pero resuelta. «Estoy bien», dijo. Y por primera vez, desde que la había conocido, Alejandro creyó completamente en sus palabras. «De hecho, estoy mejor que bien. Ahora sé exactamente dónde estoy parada. ¿Y dónde es eso?» Laura se tocó el vientre suavemente. «Soy una mujer soltera, embarazada, que va a criar a su hijo con o sin la aprobación de nadie. Y voy a asegurarme de que mi hijo sepa que fue deseado y amado, incluso si nadie más lo quería». Alejandro sintió algo moverse en su pecho al escuchar esas palabras. La fortaleza de Laura, su negativa a victimizarse, a pesar de haber sido abandonada por todos los que se suponía que la amaran, era algo que lo conmovía profundamente. «Su hijo va a ser muy afortunado de tenerla como madre», dijo sinceramente. Laura sonrió por primera vez desde que había contestado el teléfono. «Gracias. Eso significa más para mí de lo que usted sabe». Esa noche, después de que Alejandro se había ido a su oficina en casa para trabajar en algunos proyectos, Laura se sentó en el jardín pequeño detrás de su casa de huéspedes. El aire nocturno era fresco, pero no frío, y las estrellas eran más visibles aquí que en su antiguo barrio. Se tocó el vientre y habló en voz baja a su bebé. «Bueno, pequeño, ahora somos solo tú y yo, pero ¿sabes qué? Creo que vamos a estar bien. Tenemos un lugar seguro para vivir. Vamos a tener atención médica adecuada y tu mamá va a trabajar muy duro para darte la mejor vida posible». Se quedó en silencio por un momento, mirando hacia la casa principal, donde podía ver las luces encendidas en la oficina de Alejandro. «Y tal vez», agregó suavemente, «tal vez tengamos algunos ángeles guardianes que nos cuiden en el camino». Desde la ventana de su oficina, Alejandro la vio sentada en el jardín y sintió algo que no había experimentado en años, la sensación de que su vida tenía un propósito más allá del trabajo y el dinero. Y por primera vez su casa se sentía como un hogar y se encontró deseando que Laura y su bebé se quedaran mucho tiempo. 2 meses habían pasado desde que Laura comenzó a trabajar para Alejandro, y la rutina que habían establecido se había convertido en algo cómodo y natural. Laura había florecido en su nuevo ambiente. Su vientre crecía visiblemente cada semana, y Alejandro había notado que sonreía mucho más frecuentemente. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, por favor, considera dejar un like y suscribirte al canal El Contador de Emociones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más videos como este. Continuemos con el relato, pero lo que él no había anticipado era cómo la presencia de Laura había comenzado a cambiar su propia vida de maneras que no esperaba. Era un sábado por la mañana cuando Alejandro decidió trabajar desde casa en lugar de ir a la oficina. Había estado revisando contratos en su estudio cuando escuchó música viniendo del jardín. Se acercó a la ventana y vio a Laura sentada en una manta bajo el árbol grande, con una pequeña radio a su lado, organizando lo que parecían ser ropas de bebé. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro salió de la casa y se acercó a ella. «Buenos días. ¿Qué está haciendo?» Laura levantó la vista un poco sorprendida de verlo. Durante los fines de semana, Alejandro generalmente se mantenía en su lado de la propiedad,
respetando el espacio personal de ambos. «Buenos días», respondió con una sonrisa. «Estoy organizando algunas cosas que compré para el bebé. La doctora Reyes dice que ya puedo empezar a preparar todo porque estoy en el 7º mes». Alejandro se sentó en el borde de la manta, mirando las pequeñas prendas extendidas sobre la tela. Había camisitas diminutas, pantaloncitos, calcetines tan pequeños que parecían de muñeca. Todo era práctico, pero lindo, nada demasiado caro, pero escogido con obvio cuidado y amor. «¿Ya sabes si es niño o niña?», preguntó tomando uno de los calcetines amarillos entre sus manos grandes. «Quiero que sea una sorpresa». Laura respondió acariciando su vientre. «Aunque Ramón está convencido de que es niña, dice que por la forma en que camino, definitivamente es una princesita». Alejandro sonrió. Ramón había adoptado a Laura como si fuera su propia hija y constantemente la consentía trayéndole frutas especiales o asegurándose de que tuviera almohadas extra en el auto. «¿Ha pensado en nombres?» «Tengo algunas ideas», Laura dijo, doblando cuidadosamente una camisita blanca. «Si es niña, me gusta Valeria. Era el nombre de mi abuela materna. Si es niño, estaba pensando en Daniel. Son nombres hermosos». Alejandro comentó y Laura notó algo en su tono que no pudo identificar. «¿Usted tiene hermanos?», preguntó Laura de repente. Se había dado cuenta de que aunque Alejandro sabía muchos detalles sobre su vida, ella sabía muy poco sobre la de él. Alejandro se quedó en silencio por un momento, mirando hacia la casa principal. «Tuve un hermano menor, Daniel». El pasado en la oración no pasó desapercibido para Laura. Murió cuando tenía 8 años, yo tenía 15. Alejandro siguió mirando hacia la casa como si estuviera viendo algo que Laura no podía ver. «Fue por eso que tuve que dejar la escuela y empezar a trabajar. Mi madre se deprimió tanto después de perder a Daniel que no podía funcionar. Alguien tenía que mantener a la familia». Laura sintió su corazón apretarse. De repente, muchas cosas sobre Alejandro tenían más sentido. Su madurez, su determinación de ayudar a otros, la forma en que protegía a las personas vulnerables. «Lo siento mucho», dijo suavemente. «No tenía idea. No es algo de lo que hable frecuentemente, Alejandro», admitió. «Pero cuando usted mencionó el nombre Daniel, me trajo recuerdos». Laura puso su mano sobre la de él, un gesto instintivo de consuelo. «Si le molesta, puedo elegir otro nombre». «No», Alejandro dijo rápidamente, volteándose para mirarla directamente. «Al contrario, me gustaría mucho que usara ese nombre si es niño. Sería una forma hermosa de honrar su memoria». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. En ese momento se dio cuenta de que su relación con Alejandro había evolucionado mucho más allá de empleador y empleada. Se habían convertido en algo que no sabía cómo nombrar, pero que se sentía como familia. «¿Puedo preguntarle qué pasó con él?». Alejandro respiró profundo. «Daniel nació con un problema del corazón. Los doctores dijeron que necesitaba una cirugía, pero era muy cara y nosotros no teníamos seguro médico. Tratamos de conseguir el dinero, vendimos todo lo que teníamos, pero no fue suficiente». Laura sintió lágrimas corriendo por su rostro. Daniel murió esperando la cirugía que podría haberlo salvado. Fue entonces cuando decidí que nunca más iba a ser pobre, que nunca más iba a estar en posición de no poder ayudar a alguien que necesitara ayuda médica. De repente, todo cobró sentido para Laura. ¿Por qué Alejandro había insistido tanto en que tuviera atención médica adecuada? ¿Por qué había sido tan generoso con los beneficios de salud? ¿Por qué parecía entender tan bien lo que significaba necesitar ayuda desesperadamente? «Por eso me ayudó», dijo. «No como pregunta, sino como comprensión. No solo porque alguien lo ayudó a usted cuando era joven». En parte, Alejandro asintió.
pero también porque cuando la vi en esa plaza embarazada y sola, vi a todas las personas que no pude ayudar cuando era joven y pobre. Vi la oportunidad de hacer algo que realmente importara. Se quedaron en silencio por varios minutos, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Finalmente, Laura habló. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto? Que, antes de quedar embarazada, tenía mi vida toda planeada. Iba a terminar la universidad, conseguir un trabajo en Mintosins, educación, casarme con Andrés, tener hijos cuando fuéramos mayores y estuviéramos establecidos. Todo muy ordenado y predecible. Laura acarició su vientre. Y ahora mire dónde estoy. Sin familia, sin el padre del bebé, viviendo en la casa de un hombre que apenas conocía hace 2 meses. Debería estar aterrorizada, pero no lo está. No. Laura sonrió. Por primera vez en mi vida, siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar. Es extraño, pero siento más paz ahora que cuando tenía toda mi vida perfectamente planeada. Alejandro la miró con admiración. Su hijo va a ser muy afortunado de tener una madre tan fuerte. Su hijo va a ser afortunado de tener a usted en su vida también. Laura respondió sin pensar y luego se ruborizó al darse cuenta de lo que había dicho. Alejandro sintió algo moverse en su pecho. Durante los últimos 2 meses había comenzado a pensar en el bebé de Laura como algo más que simplemente el hijo de su empleada. Se había encontrado investigando sobre embarazos, preguntándole a Ramón sobre sus propios hijos, e incluso había comprado secretamente algunos libros sobre cuidado infantil. Laura, dijo lentamente, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Ha pensado en qué van a hacer después de que nazca el bebé? Quiero decir, sobre el trabajo y todo eso. Laura había estado evitando pensar en eso, pero sabía que era una conversación que eventualmente tendrían que tener. Honestamente, no estoy segura. Sé que no podré trabajar las mismas horas que trabajo ahora, al menos no al principio. ¿Y si le dijera que no tiene que preocuparse por eso? Laura lo miró confundida. ¿Qué quiere decir? ¿Y si le dijera que puede tomar todo el tiempo que necesite después de que nazca el bebé con pago completo y que cuando esté lista para volver a trabajar podemos modificar sus responsabilidades para que sean compatibles con ser madre? Laura lo miró con incredulidad. Alejandro, eso es demasiado generoso. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque usted ya ha hecho demasiado por mí y porque no soy su responsabilidad. Alejandro se inclinó hacia adelante, su expresión completamente seria. Laura, en estos 2 meses usted ha traído más vida y alegría a esta casa de la que había tenido en años. Ha hecho que mi vida tenga sentido de una manera que el trabajo nunca pudo hacer. No está pidiendo caridad, está aceptando una oportunidad de quedarse donde pertenece. Las palabras «donde pertenece» resonaron en el corazón de Laura. Por primera vez desde que había salido de casa de sus padres, realmente sentía que pertenecía a algún lugar. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo. Laura sintió que las lágrimas empezaron a fluir nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí, dándole a su hijo la mejor vida posible. Eso será agradecimiento suficiente. En ese momento, Laura sintió una fuerte patada en su vientre. Instintivamente puso su mano sobre el lugar donde había sentido el movimiento. ¿Está bien?, Alejandro preguntó con preocupación. «Está bien», Laura sonrió. «Solo está muy activo hoy aquí. Siéntalo». Sin pensarlo, tomó la mano de Alejandro y la puso sobre su vientre. Inmediatamente el bebé pateó nuevamente directamente bajo la palma de Alejandro. Alejandro se quedó completamente inmóvil, sintiendo el pequeño golpe contra su mano. Era la primera vez que había sentido a un bebé moverse, y la experiencia lo conmovió de una
manera que no había anticipado. «Es increíble», susurró manteniendo su mano en el lugar. «Es tan fuerte. La doctora Reyes dice que va a ser un bebé muy saludable». Laura dijo observando la expresión de asombro en el rostro de Alejandro. «Dice que tiene un corazón muy fuerte». Las palabras «corazón muy fuerte» golpearon a Alejandro profundamente, recordándole a su hermano Daniel y el corazón débil que eventualmente le costó la vida. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que había desarrollado sentimientos paternales hacia el bebé de Laura, sentimientos que no había reconocido conscientemente hasta ahora. «Laura», dijo sin quitar su mano de su vientre, «puedo ser parte de la vida de este bebé, no como reemplazo de su padre, sino como una figura paterna presente». Laura lo miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Estás seguro de que eso es lo que quiere?» «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». Laura puso su mano sobre la de él, creando una conexión entre los tres, ella, Alejandro y el bebé que crecía dentro de ella. «Sí», dijo simplemente, «me encantaría que fuera parte de nuestras vidas». Mientras permanecían sentados en el jardín con las manos unidas sobre el vientre de Laura, ambos se dieron cuenta de que habían cruzado una línea invisible. Ya no eran solo empleador y empleada, ni siquiera solo amigos. Se habían convertido en algo mucho más profundo, una familia elegida, unida no por sangre, sino por amor, protección mutua y la promesa compartida de darle al bebé que venía en camino la mejor vida posible. El sol comenzó a ponerse sobre el jardín, pintando todo con una luz dorada y cálida, y por primera vez en meses, tanto Laura como Alejandro sintieron que el futuro se veía no solo esperanzador, sino hermoso. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, por favor, considera dejar un like y suscribirte al canal El Contador de Emociones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más videos como este. Continuemos con el relato. Era una tarde lluviosa de miércoles cuando el pasado de Laura decidió regresar sin previo aviso. Había estado organizando la correspondencia de Alejandro en la oficina cuando Ramón entró con expresión preocupada. «Laura, hay una mujer en la puerta principal que dice ser tu madre. Parece muy alterada». El corazón de Laura se detuvo. Elena Gómez estaba parada bajo la lluvia en la entrada de la mansión de Alejandro, empapada y claramente nerviosa. Habían pasado 3 meses desde que Laura había salido de casa y no había tenido ni una sola llamada o mensaje de sus padres. «¿Quieres que la haga pasar?», preguntó Ramón gentilmente. Laura respiró profundo, instintivamente, llevando una mano a su vientre que ahora era prominente e imposible de ocultar. «Sí, por favor, llévala a la sala de estar». Cuando Laura entró a la sala, Elena estaba parada junto a la ventana, secándose con una toalla que Ramón le había dado. Se veía más pequeña de lo que Laura recordaba, más frágil, y había algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Arrepentimiento. «Hola, mamá». «Laura», dijo suavemente. Elena se volteó y su mirada inmediatamente fue al vientre de Laura. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver cuánto había crecido su hija, cuánto se había perdido en estos meses. «Laura, mi niña», Elena susurró dando un paso hacia ella antes de detenerse, como si no estuviera segura de tener derecho a acercarse. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?» «Clara me lo dijo. Dijo que trabajabas para la familia Torres». Elena miró alrededor de la elegante sala de estar, claramente impresionada, pero también confundida. «¿Qué estás haciendo aquí realmente, Laura?» «Trabajo aquí. Soy la administradora de la casa». Elena frunció el ceño. «Administradora, una mujer embarazada, soltera, trabajando en la casa de un hombre rico. Laura, la gente está hablando. Los rumores están llegando hasta nuestro barrio». Laura sintió una ola familiar de frustración. Incluso después de 3 meses, su madre seguía más preocupada por lo que pensaran los demás que por el bienestar de su propia hija.
¿Qué tipo de rumores, mamá? Dicen que eres la amante de Alejandro Torres, que el bebé es de él, que te mantiene aquí, como... Elena no pudo terminar la frase. ¿Cómo qué, mamá? Dilo, como su mujer de conveniencia. Laura sintió la rabia hirviendo en su interior. Y por eso viniste, no para ver cómo estoy, no para disculparte por haberme echado de casa embarazada, sino para confrontarme sobre rumores. No es solo por los rumores. Elena dijo rápidamente, tu padre está enfermo, Laura. El mundo de Laura se detuvo. ¿Qué? Fue al doctor la semana pasada porque no se sentía bien. Le encontraron algo en el corazón. Necesita una cirugía, pero... Elena se quebró, las lágrimas finalmente fluyendo. Pero es muy cara y nuestro seguro no cubre todo. Laura se sentó pesadamente en el sofá, sintiendo como si el universo estuviera jugando una broma cruel. ¿Cuánto necesitan? 50.000 euros. Es mucho dinero, Laura. No sabemos qué hacer. Laura conocía esa cifra exactamente. Era más dinero del que sus padres podrían reunir en años, pero era menos de lo que Alejandro gastaba en mantenimiento de jardines en un mes. Y viniste aquí porque piensas que yo tengo ese dinero. Viniste aquí porque pensé que tal vez el señor Torres podría ayudar. Si realmente eres importante para él, ¿quieres que le pida dinero a mi empleador para salvar la vida del hombre que me echó de su casa por estar embarazada? Elena bajó la cabeza, claramente avergonzada. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que cometimos un error terrible contigo. ¡Un error! Laura se levantó, su voz subiendo de volumen. Llamar a su hija una vergüenza y echarla a la calle embarazada es un error. Estábamos asustados. Elena gritó de vuelta. Estábamos asustados de lo que la gente iba a decir, de cómo íbamos a enfrentar la vergüenza. Somos personas simples, Laura. No sabíamos cómo manejar la situación. Podrían haber comenzado amándome, Laura respondió. Podrían haber comenzado apoyándome en lugar de juzgarme. Fue en ese momento que Alejandro entró a la sala. Había llegado temprano del trabajo y Ramón le había explicado la situación. Había escuchado las voces alzadas desde el vestíbulo. ¿Está todo bien aquí?, preguntó mirando entre Laura y Elena. Elena se quedó inmóvil al ver a Alejandro. Era más joven y más atractivo de lo que había esperado, y había algo en su presencia que irradiaba poder y autoridad. Pudo entender inmediatamente por qué la gente inventaría rumores sobre él y Laura. Alejandro, ella es mi madre. Elena Gómez. Laura dijo limpiándose las lágrimas de los ojos. Mamá, él es Alejandro Torres. Alejandro se acercó y extendió su mano cortésmente. Señora Gómez, es un placer conocerla finalmente. Elena estrechó su mano nerviosamente. Señor Torres, yo... Gracias por cuidar de Laura. Laura es una empleada excepcional y una persona extraordinaria. Ha sido un privilegio tenerla trabajando para mí. Elena miró entre Alejandro y Laura, notando algo en la forma en que él la miraba, una ternura protectora que iba más allá de una relación profesional. Señor Torres, Elena comenzó excitadamente. ¿Puedo hablar con usted en privado? Laura inmediatamente se tensó. Mamá, no, está bien, Alejandro dijo suavemente. Laura, ¿podrías darnos unos minutos? Laura lo miró con preocupación, pero Alejandro le dio una sonrisa tranquilizadora. Todo va a estar bien. Reluctantemente, Laura salió de la sala dejando a Alejandro solo con Elena. Señor Torres, Elena comenzó inmediatamente. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero mi esposo está muy enfermo. Necesita una cirugía del corazón que cuesta 50.000 euros. Alejandro mantuvo su expresión neutral. Entiendo. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Usted es un hombre rico. Para usted 50.000 euros probablemente no son nada para nosotros. Es la diferencia entre la vida y la pérdida de mi esposo. Señora Gómez, ¿puedo preguntarle algo? Elena asintió nerviosamente. ¿Dónde estaba esta preocupación por la familia cuando echó a su hija embarazada de su casa?
Elena se encogió visiblemente. Cometimos un error. ¿Un error? Alejandro se acercó más, su voz tomando un tono más duro. Señora, yo conozco a Laura desde hace 3 meses. He visto lo fuerte que es, lo trabajadora, lo dedicada. He visto cómo habla de su bebé con amor puro y me ha contado lo que ustedes le dijeron, cómo la trataron. Elena comenzó a llorar silenciosamente. ¿Sabe lo que encontré cuando conocí a su hija? Una joven embarazada, durmiendo en un banco de plaza porque su propia familia la había abandonado. ¿Tiene idea de lo que eso me hizo sentir como ser humano? Lo siento, Elena susurró. No me debe disculpas a mí, Alejandro dijo firmemente. Se las debe a Laura y a su futuro nieto. Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando la situación. Luego habló nuevamente, pero su voz era más suave. Señora Gómez, voy a ayudar con la cirugía de su esposo, pero no porque usted me lo pidió, sino porque Laura no merece cargar con la culpa de la pérdida de su padre. Los ojos de Elena se abrieron con shock y alivio. ¿En serio? ¿Haría eso? Pero hay condiciones. Alejandro continuó. La primera es que usted y su esposo van a disculparse apropiadamente con Laura, van a reconocer el daño que causaron y van a pedirle perdón genuinamente. Elena asintió vigorosamente. La segunda condición es que van a aceptar a su nieto completamente. Nada de comentarios sobre las circunstancias del nacimiento. Nada de vergüenza, nada de juicio. Van a amar a ese bebé incondicionalmente. Sí, por supuesto, Elena acordó. Y la tercera condición, Alejandro hizo una pausa, es que van a respetar las decisiones de Laura sobre su vida. Ella es una adulta, es madre, y ha demostrado que puede cuidar de sí misma. No más interferencia, no más intentos de controlar sus decisiones. Elena asintió de nuevo, lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Voy a contactar directamente al hospital y arreglar el pago, Alejandro dijo. Pero quiero que entienda algo claramente. Esto lo hago por Laura, no por ustedes. Y si alguna vez lastiman a Laura o a su hijo nuevamente, no habrá segunda oportunidad. Entiendo perfectamente. Elena dijo, Señor Torres, ¿puedo preguntarle algo? Alejandro asintió. Laura, ¿está enamorada de usted? Alejandro se quedó en silencio por un momento largo. Su hija es una mujer extraordinaria que merece ser amada y protegida. Si está preguntando sobre mis sentimientos hacia ella, eso es algo que necesito. Discutir con Laura primero. Elena sonrió a través de sus lágrimas. Usted la ama. Amo a Laura y a su bebé como si fueran mi propia familia, Alejandro admitió. Y haré cualquier cosa para protegerlos y asegurarme de que sean felices. Cuando Laura regresó a la sala, encontró a su madre llorando, pero con una expresión de alivio que no había visto en meses. ¿Qué pasó? Laura preguntó cautelosamente. Alejandro va a pagar por la cirugía de tu padre, Elena dijo secándose los ojos. Laura se volteó hacia Alejandro con shock. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Porque es lo correcto. Alejandro respondió simplemente, y porque no quiero que cargues con culpa que no te pertenece. Laura sintió lágrimas brotando en sus ojos. Una vez más, Alejandro había demostrado una generosidad que iba más allá de cualquier cosa que ella hubiera experimentado. Pero hay algo más importante, Elena dijo acercándose a Laura. Vine aquí a pedirte perdón. Tu padre y yo cometimos el error más grande de nuestras vidas cuando te echamos de casa. Estábamos asustados, confundidos, preocupados por cosas estúpidas como qué iba a pensar la gente, pero nada de eso importa comparado con perderte a ti. Laura miró a su madre viendo sinceridad genuina en sus ojos por primera vez en meses. Queremos que regreses a casa, Elena continuó. Queremos conocer a nuestro nieto. Queremos ser parte de tu vida nuevamente si nos das la oportunidad. Laura miró entre su madre y Alejandro, sintiendo el peso de una decisión que cambiaría todo. Nuevamente. No voy a regresar a casa, Laura dijo finalmente. Mi hogar está aquí ahora, pero
pero me gustaría que fuéramos una familia nuevamente. Me gustaría que mis padres conocieran a su nieto. Elena comenzó a llorar de alivio. ¿De verdad? ¿Nos perdonas? Los perdono, Laura dijo. Pero las cosas van a ser diferentes ahora. Van a respetar mis decisiones, van a amar a mi hijo incondicionalmente y van a tratar a Alejandro con el respeto que merece por todo lo que ha hecho por mí. Por supuesto. Elena acordó inmediatamente. Podemos empezar de nuevo. Laura miró a Alejandro, quien le dio una sonrisa de apoyo. Luego se acercó a su madre y la abrazó por primera vez en 3 meses. Podemos empezar de nuevo. Laura susurró en el oído de su madre. Pero esta vez empezamos con amor, no con juicio. Mientras madre e hija se abrazaban, Alejandro observó desde un lado, sintiendo una profunda satisfacción de haber ayudado a reunir a una familia, pero también sintió algo más, la certeza de que Laura había elegido quedarse con él, no por necesidad, sino por amor, y eso significaba todo para él. Si te gustó la historia que presentamos, no te olvides de dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Publicamos historias emocionantes todos los días. Tu apoyo nos inspira a seguir contando emociones.